¿Ya? Muy bien. Gracias, hermanos y hermanas. Una alegría poder estar acá, no de turista, sino con el pueblo del Señor en un evento como este. Aunque no significa que no haya tantas cosas bonitas que ver aquí en Palma. Y esta mañana pues he tenido el privilegio de ver algo que tiene que ver con uno de los héroes de mi vida, que es Raimundo Lulio, que nació en Mallorca. Esta mañana hemos ido a ver una muestra de su recorrido. Todo aquel que se interesa en las misiones cristianas tiene que interesarse en Raimundo Lulio, porque en una época en que para el español común y corriente los árabes eran vistos como enemigos y lo que había que hacer era combatirlos, Raimundo Lulio decía que había que convencerlos del Evangelio. Y dedicó su vida a, por un lado, tratar de que en las universidades de toda Europa entonces, allá por 1300 y algo, hubiesen facultades donde se pudiese aprender el idioma árabe para evangelizar a los árabes. Era un hombre que tenía la conversión de los árabes en su corazón. Y escribió libros tratando de articular una visión de la fe cristiana que resultara convincente para cualquiera. Y son libros que todavía hoy tienen mucho valor. De modo que ya he tenido una mañana muy grata y conversando un poco con hermanos de diferentes países, pues uno hace memoria de cosas gratas en la vida. Por ejemplo, hoy comí con nuestro hermano argentino y hablamos de la Argentina y me he enterado que hay una diáspora quechua acá y que se reúnen para alabar al Señor y anunciar el Evangelio en lengua quechua. Miren qué interesante. Diáspora es una palabra de origen hebreo que empezó refiriéndose al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios fue esparcido por todo el mundo y era el mundo mediterráneo en aquella época. Y quechua, que es una lengua de las que se hablan, de las lenguas nativas de América. De modo que miren, estamos diciendo diáspora quechua. Y eso tiene que ver con la misión cristiana. De modo que quisiera que esta noche reflexionemos un poco y pensemos en la misión cristiana. Vamos a tratar de ver todo lo que la misión implica, todo lo que la misión supone ahora, y luego mañana daremos una mirada a los desafíos misioneros. Pero estamos en una situación nueva en el mundo, una situación nueva. Yo la veo ejemplarizada en la historia de un amigo que es pastor de una iglesia de habla castellana en Hannover, en Alemania. Él es de Galicia y fue a Alemania a estudiar. Y en Alemania pues se dedicó al estudio. Él quería ser dibujante, dibujo industrial, y como muchos emigrantes no fue fácil ir conociendo a la gente. No se abren así nomás los hogares en Alemania para los visitantes, y él pues tenía ganas de estar en algún hogar y conoció a una hermana boliviana, la señora Pinto. Y la señora Pinto le hablaba de Jesucristo, le cocinaba unas sopas muy ricas, pero también le hablaba de Jesucristo. Y entonces, con tanta insistencia, una cosa, otra cosa, aquella señora comunicó el Evangelio a Félix, que es este hermano de quien les estoy hablando. Y él es ahora pastor de una iglesia de habla hispana en la ciudad de Hannover.
No sé quién llevó el Evangelio a Bolivia, donde se convirtió la hermana Pinto, pero miren, cuando vino a establecerse en Alemania, se hizo misionera y ganó para Cristo a una persona que luego iba a ser pastor. Eso es lo que está sucediendo en el mundo hoy. Y uno lo experimenta en la realidad de nuestras iglesias. De modo que vamos a pensar un poco en la misión cristiana. ¿Están viendo ustedes unas notas del... ¿Sí? Ah, muy bien, magnífico. Hay dos formas de referirse a la misión. Una forma amplia y una forma más restringida. En el sentido más amplio, la misión es una referencia a todo lo que la iglesia hace. Y Lucas, que es el primer cronista que escribió de cómo la iglesia se formó y avanzó, hace en el capítulo 2 del libro de Hechos un resumen. Hace un resumen. Lucas es un escritor metódico y nos ayuda mucho porque de cuando en cuando hace resúmenes. En el libro de Hechos, por ejemplo, cada tanto hay un resumen que dice, y las iglesias crecían y el Señor agregaba a los que se iban convirtiendo. Así cada tanto hay un resumen que él hace. Y entonces en este resumen que está en el capítulo 2, les leo a partir del versículo 41, dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes. La versión Reina Valera que muchos de ustedes tendrán dice perseveraban, ¿no? Dice perseveraban. Esta es la nueva versión internacional, dice se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Es como si nos está haciendo un resumen. Esta era la vida de la iglesia. Y nos ofrece estos cuatro elementos en los cuales perseveraban, dice. Se mantenían firmes, ¿no? La enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Pero luego nos dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces los estudiosos de la misión toman estos elementos y hacen un resumen con lo que podríamos llamar los elementos de la misión cristiana, de la misión de la iglesia. En primer lugar está la predicación. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, o sea, en la predicación. En ese momento, cuando Lucas está escribiendo, todavía el Nuevo Testamento no está escrito. No, lo que está escrito es el Antiguo Testamento. Esa era la Biblia de Jesús, era la Biblia del pueblo de Dios. Y todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Y estaba esta palabra en la predicación, era una palabra proclamada, y tenemos varias historias de cómo se proclamaba la palabra, pero también en la enseñanza. Y tomando palabras griegas, se dice que estaba en el querigma y en la didaqué. Esas palabritas griegas son para mostrar cuánto sabe uno. Pero son palabras que ayudan a comprender el sentido del texto bíblico, y a veces es difícil sustituirlas por otras. De modo que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. O sea, eran gente que se querían los unos
a los otros. La comunión, había un sentido de común unión. Y como lo describe un poco más abajo, había cariño entre las personas y se cuidaba de los pobres. E incluso había quienes traían sus propiedades, como Bernabé. Bernabé es uno que trajo una propiedad, la puso a los pies de los apóstoles para que se vendiera y se diese a los necesitados. Y también en el capítulo 6, donde se nos cuenta la historia de los diáconos, se empieza diciendo que a las viudas se las atendía en sus necesidades. O sea que la iglesia era una compañía en la cual había ese tipo de comunión que describe la palabra koinonía. Cuando vine a vivir yo en Valencia, yo ya conocía España porque había estudiado en la Universidad Complutense y tenía amigos de diversas iglesias. Pero en mi iglesia, a la que voy ahora en Valencia, que es una iglesia grande, no se puede conocer por nombre a todos, es muy difícil. Pero yo sí me sé los nombres de algunos, porque los viernes teníamos, cada 2 viernes, una reunión en una casa, a la cual le llamamos oikos. Oikos es la palabra griega que significa casa. ¿Y para qué es la reunión? Pues es para conocernos mejor, para comer juntos y para hablar de algún tema relacionado con la fe cristiana. Aquello para mí fue experimentar la koinonía, la comunión. Y entonces, aunque me resulta difícil acordarme de todos los nombres de las personas que están en la iglesia, de los que estaban en el oikos, sí me acuerdo, los conozco a todos por nombre. Y ellos también fueron conociéndonos. Cuando a mi esposa le dio el Alzheimer y tuvimos que cuidarla, pues la cercanía, el cariño, el afecto de estos hermanos fue uno de los dones del Señor para este servidor. De modo que Lucas, al hacer una síntesis, dice, perseveraban en eso. La enseñanza, o sea, la palabra, sea en la predicación o en la enseñanza, y también la comunión. Y dice, el partimiento del pan. El partimiento del pan era algo muy importante también en la iglesia y tenía que ver con el hecho de hacer memoria, acordarnos quién es nuestro Salvador. El ritual, vamos a decir, el hecho que algunos lo hacemos con mucha sencillez, de recordar que el pan nos recuerda que Cristo dio su vida, su cuerpo por nosotros. Y el vino nos hace recordar que Cristo dio su sangre a nuestro favor. Y entonces hacemos memoria, porque es importante hacer memoria. Nosotros hacemos memoria, tenemos retratos. A veces tenemos esos retratos que cuando son retratos de una persona a quien hemos amado y que ya no está con nosotros, pues nos recuerdan tantas cosas que pasaron. Y diríamos, nos entra un calorcito, una experiencia de agradecer a Dios por el afecto. Y el partimiento del pan entonces no era solamente una ceremonia que había que cumplir, no. Era una manera de, como comunidad, juntos, hacer memoria de la obra de Jesús a nuestro favor. Y en la oración. Y podríamos agregar nosotros el canto, porque sin duda cantaban. ¿Qué cantaban? Cantaban salmos, que recuerden que tenían solamente el Antiguo Testamento. De modo que lo que cantaban eran salmos. Y después ya se comenzaron a escribir himnos acerca de Jesús, himnos acerca del ministerio de Jesús y tomados también de la predicación. Así que estos son los elementos de la misión de la iglesia. Por ser así, una compañía de gente que escucha la palabra, que tienen comunión unos con otros, que hacen memoria de Jesús, que cantan acerca de Jesús y que oran. Eso es la vida de la iglesia. Y eso comunica algo. No nos damos cuenta a veces que hay personas que son atraídas a la iglesia, no tanto por la predicación,
sino por la vivencia de la fe en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Yo fui pastor por 6 años en el Perú, en una iglesia en Lima, y siempre recuerdo un día que una hermana muy querida y muy respetada en la iglesia, saliendo, pues me saludaba: pastor, qué bonito ha estado el servicio, qué lindo ha estado el culto, pastor, qué bonito ha estado. Y yo le dije: qué bueno, hermana, ¿y de qué prediqué? Y se quedó mirándome la hermana y me dice: ay, pastor, no me acuerdo, pero el culto ha estado lindo. Y es que el culto es todo eso otro también. Es la palabra del predicador, pero es también todo eso otro. Y a veces es lo que atrae a la gente a la iglesia. A veces esos otros elementos a los que quizás no prestamos mucha atención son los que atraen. Esa es la vida de la iglesia. Entonces, la misión de la iglesia es ser una comunidad con estas características. Nosotros tenemos en Valencia la costumbre, que no sé si la tienen acá, de las fallas. De modo que allá por marzo se empieza, todo gira alrededor de las fallas. Y están los casales falleros, donde la gente socializa. La gente se ven semanalmente y discuten todo lo relativo a la falla que van a poner y hacen el presupuesto y los planes y aquello. Aquello es una manera de socializar. Y en cierto modo, nosotros creyentes socializamos también en la iglesia. Pero claro, en la falla no se predica la palabra. En el casal fallero no se ora unos por los otros. Se socializa un poco y se experimenta lo que es ser parte de una compañía de gente que piensa como tú, pero nada más. Lo que caracteriza a la iglesia es que en el centro de su vida comunitaria está Jesús. Que la palabra que la iglesia pronuncia, anuncia, a través de la música o a través de la predicación y la enseñanza, tiene como centro a Jesucristo. Y al ser así la iglesia, al persistir en estas características, está cumpliendo su misión. Está haciendo lo que debe ser. Pero utilizamos también la palabra misión con un sentido más restringido, con un sentido más específico, para referirnos a el esfuerzo de ir a compartir el Evangelio con quienes todavía no lo conocen. Y hay personas que tienen un llamado de Dios, un sentido de urgencia, de ir, de a veces cruzar el mar para ir a otra parte, aprender una lengua y ser predicador o predicadora o maestra del Evangelio en ese lugar lejano. Cuando yo fui niño asistí a un colegio evangélico en la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú, y tenía una maestra que era de Nueva Zelanda. Y yo le debo tanto a esa maestra porque mi comprensión inicial de la fe me viene de las explicaciones que me daba. Era Miss Elder, Miss Isa Elder. Había venido al Perú desde Nueva Zelanda, pero antes de venir al Perú había ido a prepararse para la obra misionera en Escocia. Y luego fue de misionera al Perú. Y yo tuve el privilegio de tenerla como maestra. Más de una vez me disciplinó. En esos procesos de disciplina aprendí lo que significa pecado, lo que significa hacer algo que está contra la voluntad de Dios, hacer algo que hace daño al otro. Y ella me explicó. Y yo tuve oportunidad de visitar Nueva Zelanda en 1979, en un encuentro de GBU, de grupos bíblicos universitarios, y me refería a Miss Elder y a todo lo que yo le debía como misionera que había sido en el Perú. Y al final vino una hermana que me dijo: yo soy sobrina de Miss Elder, soy médico y soy misionera en Vietnam.
había dejado huella, había dejado ejemplo. Y me dijo, ¿te gustaría conocer la casa de mis elders? Hombre, sí, le digo, claro que sí. Pues si quieres, vamos. Así que hicimos un viajecito al sur de una de las islas y entonces allí en la casa de mis elders había un cuarto dedicado al Perú, con fotografías, con adornos del Perú. Me encontré una foto de mí mismo ahí cuando estaba en el colegio primario. Así es como Dios hace que algunas personas se involucren en la misión. Pone en su corazón una inquietud por ir a servir al Señor en algún lugar distante. Y en algunos casos, por ejemplo, en la selva del Perú, se hablan como 30 lenguas distintas y a veces no relacionadas entre sí. Y por años hemos tenido misioneros que han ido allí a, digamos así, sumergirse en la vida de una tribu para aprender la lengua, para reducir esa lengua a un alfabeto y para que puedan tener el Evangelio, para que puedan tener la Biblia en su propio idioma. Y cuando yo era pastor en el Perú, pues siempre en las vacaciones me invitaban a ir a los encuentros de los profesores bilingües, los que hablan castellano, además de su propia lengua. Y me acuerdo yo la alegría con que uno de ellos me dijo, hermano Samuel, ya tenemos el Evangelio de Marcos en nuestra lengua, en Shipibo. Ya tenemos el Evangelio de Marcos. Ya sabemos que Dios habla nuestro idioma también. Pero aquello había costado años de la vida de una persona que se sintió llamada a ir, a aprender esa lengua, traducir. Y pasa con los misioneros que con el tiempo agarran cariño. Si ustedes leen con cuidado las epístolas de Pablo, por ejemplo, una epístola especialmente como Filipenses, se dan cuenta de la relación de afecto que había entre el apóstol y las iglesias. El cariño con que él habla. Hay lo que yo llamo la infraestructura afectiva del ministerio. Eso todo es parte de la misión. Y hoy en día, lo que tenemos después del siglo XX, que ha sido el siglo en el que hubo muchas misiones protestantes, de eso nos tenemos que acordar, es un detalle importante. Hasta mediados del siglo XVIII, vamos a decir, hasta 1750, quienes hacen misión son los católicos, son las órdenes religiosas. Podemos decir muchas cosas acerca de la manera en que hicieron misión, pero no había todavía misiones evangélicas. La inquietud misionera comienza a mediados del siglo XVIII. Y es ahí cuando aparece Carey, es ahí cuando aparecen los moravos, es ahí cuando aparece el conde Zinzendorf, gente que sintió un llamado a ir con el Evangelio comprendido según la teología de la Reforma, ir con el Evangelio a evangelizar. Y durante el siglo XX ha sido el siglo en que ha habido más actividad misionera evangélica, actividad misionera protestante. De manera que hoy tenemos, por ejemplo, la Biblia en más de 2.500 lenguas. Tengo un amigo escocés que ha estudiado este asunto de la traducción y dice, cuando las sociedades bíblicas empezaron allá por el año 1804 y han sido un instrumento que Dios ha usado para la traducción, la impresión y la distribución de las Escrituras. Gracias a Dios por las sociedades bíblicas. Y las sociedades bíblicas tenían colportores. Y acá en España, pues a lo largo del siglo XIX, muchos colportores vinieron y algunos, como buenos británicos, escribían sus memorias de lo que hacían, contaban a dónde habían ido de viaje y entonces uno se encuentra con esos relatos y a veces los relatos son tan interesantes que, por ejemplo, en Canarias hay algunas municipalidades que han publicado las memorias de un colportor porque el colportor va contando cómo era la vida
de la gente en aquella isla en ese momento. Pues es lo que pasa. La forma en que Dios actúa es porque Dios llama a su pueblo a ser un pueblo misionero. La iglesia tiene que ser misionera, porque para eso existe. Cuando Dios lo llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y serás bendición a todas las familias de la tierra. El problema es cuando nos olvidamos de que si somos elegidos, de que si somos un pueblo al cual Dios ama y nos ha llamado, es para que cumplamos con la misión. Es para que cumplamos con esa misión. De modo que yo quisiera prestar atención por un momento a estos elementos de la vida misional de la iglesia que he mencionado. Empecemos por la palabra. Empecemos por la predicación. Una de las cosas que encontramos en Hechos es que encontramos que ya en este momento hay predicación a judíos y hay predicación a gentiles. Y que los predicadores ponen énfasis según quién sea el que les está escuchando. La palabra es una palabra que ha de comprenderse. Y entonces, si ha de comprenderse, en el caso de los judíos, por ejemplo, hay que relacionar lo que se dice acerca de Jesucristo con lo que estas personas saben de su historia, de la promesa de Dios a Abraham y a sus hijos, etc. Dice en el capítulo 13 del libro de Hechos, que es donde empieza los viajes misioneros de Pablo, que cuando Pablo va a Antioquía de Pisidia, dice que va a la sinagoga. Y ahí dice: al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis algún mensaje de aliento para el pueblo, hablad. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escuchadme, israelitas, y vosotros los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Después de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de estas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Así que Pablo está en la sinagoga y les está hablando a estos que le escuchan, que son judíos, de eso que es parte de su experiencia, de eso que es de parte de la conversación que hay en la casa. Entonces, lo que va a hablar acerca de Jesucristo va conectado con los intereses, las necesidades, lo que ya sabe la gente acerca de Jesús, acerca de la promesa de Dios. Y en el versículo 36 dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Jesús se os anuncia el perdón de los pecados. Así que él ha venido hablando de la historia de Israel y de cómo Dios ha actuado en el pasado con Israel, y culmina para hablar de Jesús y para decir esta verdad que es la manera en que comprendemos el Evangelio. Sabed que por medio de Jesús se os anuncia el perdón de los pecados. Pero cuando Pablo va a la ciudad de Atenas, es diferente lo que habla, porque los que le están escuchando son mayormente gentiles. A ellos no les puede hablar de Abraham, de las promesas de Dios, no. Y entonces en el capítulo 17 de Hechos encontramos el relato de cómo va Pablo a Atenas. Y Lucas es un narrador excelente. Fíjense cómo dice el versículo 16. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Como buen judío que era,
no te harás imagen. Ver este panteón lleno de imágenes dice que lo conmovía. Hemos traducido en la Nueva Versión Internacional, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraba por allí. Era un evangelista nato, Pablo. De esos que no pueden parar. Allá en Valencia tenemos en la iglesia de la Malvarrosa una hermana que es así, es una evangelista. Yo la admiro y siempre le pregunto, ¿y Flora, qué tal? ¿Qué ha hecho esta semana? Pues esta semana me dice, he estado evangelizando a los choferes de autobuses. ¿Ah, sí? Sí, va con su paquete de folletitos de evangelización, sube al autobús y con una sonrisa muy cariñosa le dice, esto le va a gustar leer a usted, le hace esto que le va a hacer bien. Nunca la rechazan, le reciben. Otras veces lo que hace es ir a los parques, a hablar a las personas mayores, que generalmente pues en los parques se sientan a tomar el sol y a conversar. Y entonces les lleva ese folletito. Y lo hace con una naturalidad, con una gracia tremenda. De modo que cuando veo a Flora, y hay muchas Floras, hay muchas personas así que son comunicadores del Evangelio, que llevan dentro el mensaje, y llevan dentro esta capacidad de sentirse tristes si ven la idolatría. Una de las personas que me ayudaba a cuidar a mi esposa es María, una señora colombiana, que vino como tantos latinoamericanos a España a buscar trabajo. Y entonces cuidaba ancianos. María cuidaba ancianos. Y es creyente, es una mujer creyente. Y cuidaba a un anciano que tenía problemas con su hijo. Y un día que estaba conversando con María, le dice este anciano, si viene, no lo dejes entrar, porque si yo no quiero, ni Dios entra en esta casa. Una expresión muy común, ¿no? Muy común. No sé si es común en las Baleares también, pero por allá, por la península, es común. Si yo no quiero, ni Dios entra en esta casa. Y aquello la escandalizó a María. Y no pudo contenerse y le dice, pero ¿cómo va usted a decir eso? Que ni Dios entre en esta casa. Usted sabe quién es Dios y usted sabe cómo es Dios. Y al cabo de unos días lo había ganado para Cristo, a aquel anciano. A partir de esa inquietud. Así que Pablo acá se sintió mal al ver tanto ídolo y María se sintió mal cuando escuchó decir, ni Dios entra si no quiero en esta casa. Está sucediendo, o sea que es así como toma forma hoy en día, pues las diásporas, se llama diásporas a los grupos de personas. Me ha animado tanto saber que hay una diáspora quechua acá y que se reúnen y a veces cantan en quechua. Qué ganas tengo de ir a escucharles cantar en quechua, un idioma de Bolivia. Y entonces gente que se reúne en el nombre de Cristo acá para acordarse del Señor y anunciar su nombre. De modo que Pablo predica de una manera a los judíos y de otra manera a los gentiles, pero el mensaje es el mismo. Culmina el mensaje en hablar de Jesús. Y termina este mensaje a los griegos diciendo, pues bien Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. O sea que la exposición habla primero de lo que había visto, de las estatuas, de cómo había un monumento a un Dios desconocido, pero culmina hablando de Jesús. Y ese es el querigma, esa es la predicación de la palabra, la enseñanza. Luego, si has creído en Jesús, entonces tienes que vivir de esta y de esta y de esta manera, que es lo que tenemos en las epístolas.
En el libro de Hechos está la narrativa de cómo se anunciaba el Evangelio. Y en las epístolas lo que tenemos es que estos, especialmente Pablo, con un corazón pastoral, va explicando todo lo que significa haber creído en Jesús y cómo creer en Jesús nos trae una vida nueva y cómo tenemos que aprender a vivir la vida nueva. Pues eso ha sido lo que ha ido pasando de generación en generación. Y si estamos nosotros en esta noche aquí, por la gracia de Dios, es que ha habido gente fiel al hecho de que recibió el Evangelio y luego lo pasó, lo comunicó. A veces a los hijos, pero otras veces a los amigos, a los vecinos, atravesando barreras y dificultades. Y hay quienes tienen un sentido de responsabilidad y entonces van a irse a la universidad, van a estudiar medicina y luego se van a ir de misioneros a algún lugar en el norte de África o algún lugar en América Latina donde van a servir al Señor con su profesión. Porque ese es el espíritu misionero. Y si no hubiera gente que escucha el llamado del Señor y que se decide a responder y a vivir, pues no estaríamos nosotros aquí esta noche. No habría persistido el Evangelio como ha persistido. Ahora lo interesante es que la situación misionera en el mundo ha cambiado notablemente. ¿En qué sentido? Fíjense, en 1884 llegó el Evangelio a Corea y tuvo muchas dificultades. Hubo mucha gente que murió por su fe en Cristo. Corea fue un terreno donde hubo gente que creía, pero al mismo tiempo hubo persecución. 1884. Para 1984, un siglo después, ya había coreanos en casi todo el mundo de misioneros. O sea, en 100 años la iglesia se había desarrollado con una visión misionera. Y yo he tenido oportunidad de estar en Corea un par de veces y de ver, por ejemplo, una montaña que hay donde la gente de las más diversas iglesias se van a orar. Y están orando, y oran, entre otras cosas, por sus misioneros que están en diferentes partes del mundo. Y no sé si ustedes saben que el IFSTE, eso que es ahora una facultad internacional de teología en Castelldefels, cerca de Barcelona, como toda institución teológica, pues los fondos no son muy abundantes, entonces a veces enfrentamos problemática, y el IFSTE estaba enfrentando una problemática así. Y de pronto vino una visita de unos chinos que le dijeron: nosotros queremos evangelizar chinos en Europa y queremos prepararlos. ¿Podríamos usar su local? Hombre, les vino de perlas, porque de esa manera no tuvieron que cerrar el local que estaban a punto de considerar cerrarlo. Cuando se graduó, después de 3 años, de la primera promoción de chinos que se están preparando para evangelizar en Europa, cuando la primera promoción se graduó, vinieron 400 chinos de toda Europa. Vinieron de toda Europa. Y estuve el año pasado, cerca de Málaga, en Torrox, en una reunión de latinoamericanos. Había 102 misioneros latinoamericanos que están trabajando en Europa. Muchos de ellos están trabajando en España. Y es interesante porque estamos un poco acostumbrados a la misión que se ha hecho desde arriba, ¿no? Desde arriba. Los conquistadores españoles fueron a la América y entonces iban con la espada y la cruz. Y la filosofía era primero vencer, después convencer. Y bueno, así fue como se impuso un tipo de cristianismo en América Latina. Y hubo gente que fue fiel al espíritu de Jesucristo, gente que tenía el mismo espíritu de Raimundo Lulio, al que he hecho referencia, pero hubo otros que
lo que tenían era interés, ¿no? Había un conflicto entre las órdenes religiosas que querían aprender la lengua de los indígenas, traducir los catecismos a esa lengua, explicar la fe, asegurarse de que la gente entendía bien el Evangelio. Y el clero secular, que lo que quería era que pronto, cuanto antes, esta gente estuviese dando su tributo para la corona y para la iglesia. Así que cuanto más rápido fuese, y entonces había conflicto. Y ese conflicto fue parte de lo que explica, y los católicos hoy, al estudiar la propia historia de cómo llegó el Evangelio a la América Latina, pues son autocríticos, y hay quienes, historiadores honestos, que son autocríticos. Pero era una misión hecha desde arriba. Y la misión de los británicos que iban a las colonias en África también era una misión hecha desde arriba, por el que tiene tecnología, tiene dinero, pertenece digamos, al grupo dominante. Ahora la misión se hace desde abajo y es más parecida a la misión que se hizo en el Nuevo Testamento. Es más parecida a la misión de Pablo, a la misión de Pedro. Ustedes recuerdan que Dios lo llama a Pedro para ir a evangelizar a un centurión llamado Cornelio. Yo vengo de una vida universitaria. Cuando yo fui a la universidad, pues había muchos espíritus revolucionarios y esto. Para un universitario latinoamericano, jamás un militar puede ser buena persona. es la mentalidad. Y para muchos en el Imperio Romano era igual. Pero entonces Dios le dice a Pedro, hay un militar, un centurión que se llama Cornelio y que es piadoso. O sea, ya está cerca, porque ya se ha acercado al mensaje y a la forma de vida judía. Y entonces tienes que ir. Y Pedro recibe una revelación especial, incluso un poco paradójica, parabólica, ¿no? Que sírvete de esta comida, no, que esto es inmundo, no llames inmundo lo que yo he hecho. Y entonces cuando va Pedro a casa de Cornelio, capítulos 10 y 11 del libro de Hechos, él dice, ustedes saben que yo soy judío, yo no entraría así nomás en la casa de un gentil, pero el Señor me ha mandado. Y Cornelio y toda su casa creen en Cristo. Era desde abajo, era misión desde abajo. Y cuando Pablo está preso, es tan interesante, capítulo 27 de Hechos, el viaje de Pablo a Roma. Ese viaje a Roma es un viaje notable. Fíjense que en la epístola a los romanos, Pablo repite 2 veces, al comienzo y al fin de la epístola, que tiene intención de ir a Roma, que quiere ir a España. Y en Tarragona dicen que llegó a España. Hay un monumento a Pablo en Tarragona. No sé yo, es una de las cosas difíciles de establecer históricamente. Pero Pablo en la epístola a los romanos dice claramente, quiero ir a España. Y cuando vaya a España voy a pasar por Roma. De modo que la epístola a los romanos es una preparación, es una carta misionera de un misionero que tiene una visión de ir a España, el extremo occidental de Europa. Y dice él, desde Jerusalén hasta Ilírico, o sea, la mitad oriental del imperio, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo, dice Pablo. Y ahora quiero ir a España, quiero ir ahí donde todavía no se ha conocido, no se ha escuchado el Evangelio. Y como tenía por costumbre, él quería que una iglesia lo acompañe. Y él espera que esa iglesia sea la iglesia de Roma. De modo que en la epístola a los romanos, en el capítulo 16, encontramos una larga lista de saludos. Saludos, y es interesante leer esta epístola de saludos. A mí siempre me han hablado
de la epístola a los romanos como una epístola teológica, una epístola donde está el contenido de nuestra fe, la justificación por la fe, la elección, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes en este capítulo 16. Leo: saludad a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saludad igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saludad a María, que tanto ha trabajado por vosotros. Y más adelante, saludad a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo. Y luego en el 11, saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la familia de Narciso. Lo que se puede ver leyendo esta larga lista de saludos es que había en Roma 5 iglesias caseras, 5 iglesias en casas. Aquí entonces nos acordamos que en ese momento no hay locales dedicados al culto. Para nosotros es tan importante un local en el cual podamos nosotros anunciar el evangelio y tener la vida de la iglesia, pero en aquella época eran casas, se reunían en casas. Y entonces dice un comentarista, y yo creo que tiene razón, que lo que Pablo quiere es que estas 5 casas se conecten entre sí. De modo que él dice en el capítulo 14, aceptaos los unos a los otros, como Dios os aceptó en Cristo. Porque como algunos eran gentiles y otros eran judíos, no se aceptaban con tanta facilidad. Y era importante que pudiesen entender cómo la fe de Israel se conectaba con la fe en Jesucristo. De modo que allí hay teología, en la epístola a los romanos hay una riqueza de contenido tremenda, pero la intención es misionera. La intención del apóstol es ir de misionero a España y preparar a esa iglesia para que esa iglesia le ayude y esté con él. Y la iglesia primitiva era una iglesia en la cual se oraba. Hay muchos ejemplos de oraciones, incluso hay a veces el texto de oraciones. Y la obra misionera siempre se ha hecho con oración. Yo en mis años, yo trabajé 26 años con los GBU por diferentes países de América Latina. A veces me tocaba hablar en una universidad a un público que a veces eran estudiantes y muchos eran estudiantes marxistas que tenían interés en predicar su propio evangelio, de modo que ellos venían y a la hora de las preguntas ya aprovechaban para dar su pequeño evangelio. Y a veces yo me sentía un poco preocupado por lo que iba a decir, por cómo llegar bien a estos universitarios, a estas personas que están leyendo literatura y leen filosofía y todo eso. Y contribuían a apoyarme los estudiantes secundarios del Canadá. O sea, en parte era posible mi trabajo con los GBU porque los estudiantes universitarios creyentes que tenían sus clubes en los colegios en Canadá apoyaban este trabajo misionero, este proyecto misionero que era Samuel Escobar. Y cuando fui a Canadá por primera vez y me invitaron a predicar en más de una oportunidad, me encontré con gente que me decía, yo llevo años orando por usted. Yo he orado, yo recibía las noticias suyas y yo sabía dónde iba usted a predicar. Y he orado por usted. Y entonces venía a mi mente a veces las luchas espirituales que yo había tenido y el hecho de que había gente que estaba orando por mí. Porque la iglesia es una iglesia de oración. Y porque Pablo quiere que la iglesia de Roma sea una iglesia que lo envíe, que ore por él. Y la oración es importantísima. Qué interesante sería encontrarnos con misioneros que han salido de Mallorca a otras partes del mundo con una visión de llevar el evangelio. Pues eso solo puede salir de iglesias que tienen visión misionera, que se dan cuenta que Dios las ha
creado para hacer bendición a otros, especialmente a los que desconocen el Evangelio. Yo digo allá en mi iglesia en la calle Cuart, en Valencia, les digo a los hermanos, pues, hermanos, cada domingo nos comemos un banquete formidable acá. Hay que ver cómo nos preparamos, el pastor y yo, cuando nos toca predicar, hombre, nos preparamos. Y los músicos se preparan. Y los cultos son hermosos. Y nos lo comemos solos. No invitamos a otros. Tendríamos que invitar a otros. Tendríamos que compartir del banquete. Qué triste que nos comamos solos el banquete, pero a veces sucede así si la iglesia pierde su visión misionera. Ya nos interesa en el asunto. Entonces vive para sí misma, vive mirando hacia adentro. Yo he visto muchos cambios en España. Vine a estudiar en el año 66 en Madrid. Iba a una iglesia que quedaba muy cerca de donde estaba la casa en que vivía yo, la iglesia de las Asambleas de Hermanos en la calle Trafalgar. No podían tener, 66, no podían tener un cartel afuera que dijese iglesia evangélica. Estaba prohibido. Y había gente en esa iglesia que se quería casar y no podía casarse, porque el cura no le firmaba la apostasía. No, entonces eran años muy difíciles. Y hace un par de semanas que me he reunido con la Fraternidad de Pastores en Valencia. Hemos tenido como unas 1000 personas en un encuentro allí. ¿Y saben dónde se han reunido? En el Colegio de los Jesuitas. Así que las cosas han cambiado. Estamos en otro momento. Y lo que queremos ver mañana es cómo cumplir con esos aspectos de la misión de la iglesia, ¿no? El anuncio de la palabra, la comunión, las oraciones, el partimiento del pan, todos esos aspectos de la vida de la iglesia, cómo podemos cumplirlos en la sociedad actual, que nos desafía con nuevas preguntas, con nuevas situaciones, porque las cosas han cambiado y seguirán cambiando. De modo que mañana prestaremos más atención a cada uno de los puntos que son parte de la misión de la iglesia y que se convierten en desafíos para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que podamos no solamente deleitarnos en esta visión misionera que está tan clara en la Escritura, sino también invitar gente a nuestro banquete semanal. Amén.